Señor presidente de las Cortes de Aragón, delegada del Gobierno, ministra de Educación, alcalde de Zaragoza, teniente general, miembros del Gobierno, portavoces y miembros de la Mesa de las Cortes de Aragón, autoridades civiles y militares, queridas amigas, queridos amigos, en este incomparable marco del Palacio de la Alegría, celebramos el Día de Aragón del año 2022, 40 años justos después de que se aprobara el Estatuto de Autonomía. En los dos últimos años, la celebración ha estado condicionada y ensombrecida por la pandemia, lo cual nos ha obligado siempre a iniciar este tipo de intervenciones declarando nuestro orgullo porque el Estado autonómico y el Gobierno de Aragón en particular había estado a la altura de las circunstancias, ejerciendo de manera, yo entiendo que suficiente y satisfactoria sus competencias en sanidad, pero sobre todo cumpliendo con el penoso deber de lamentar la muerte de muchos compatriotas nuestros como consecuencia del dichoso coronavirus. En este momento son bastantes más de 3.000 y creo que es de justicia volver a iniciar esta intervención recordándolos, rindiendo homenaje a su memoria y abrazando otra vez a sus familiares y amigos por tan irreparable pérdida. Enhorabuena a Aspanoa, querido presidente. La labor que desarrolláis es difícilmente superable desde el punto de vista de la ética y de la solidaridad. Hay pocas imágenes tan devastadoras, tan desoladoras como la de un niño con cáncer. Y quien ha mirado cara a cara a esa enfermedad y la ha mirado de cerca, lo siente en mayor medida si cabe. Cualquier signo, cualquier señal de apoyo que la sociedad dirija hacia vosotros o los poderes públicos será siempre insuficiente, porque es enorme, porque es formidable la labor que realizáis y, desde luego, desde aquí no tengo sino palabras de gratitud, palabras de reconocimiento y mi compromiso, querido presidente, que pido que traslades a todos los miembros de la asociación, de que desde el ámbito en el que yo pueda ejercer alguna responsabilidad, trataré de seros de utilidad porque, insisto, es muy grande lo que hacéis. Andalán. Andalán fue un hallazgo en toda regla. Irrumpió en la sociedad aragonesa, irrumpió en la adolescencia de quienes entonces empezábamos a tomar conciencia ciudadana de nuestra realidad, del mundo que nos rodeaba. Andalán fue un aldabonazo en la conciencia de toda la entonces región, ahora comunidad. Sacudió el árbol de la historia, el árbol de la memoria, la trajo después de siglos de abandono. Andalán fue un activador formidable de la capacidad de crítica de los aragoneses, un activador de la lucha contra el franquismo, de la lucha contra la dictadura. Andalán nos hizo conocer las comarcas, los territorios, las potencialidades, las gentes más valiosas, las gentes que anónimamente trabajaban día a día de manera sosegada pero pertinaz a favor del territorio, a favor de sus hijos. Andalán nos permitió quitar la hojarasca que durante décadas, yo diría que durante siglos, nos había impedido querer como se debía esta bendita, esta querida tierra nuestra. Puso la semilla de la pasión que hoy desborda por los cuatro costados en nuestro corazón y en nuestra cabeza a todos los que sentimos esta tierra. Andalán puso
el primer peldaño hacia esa autonomía, hacia ese estatuto alcanzado 10 años después, Andalan se puede decir que con algunos años de antelación puso en marcha el proceso de transición democrática en nuestra comunidad. Y eso, querido Eloy, no se paga con esta medalla. Esto, querido Eloy, no se paga absolutamente con nada, ni siquiera con el reconocimiento y con la gratitud que en este momento el Gobierno de Aragón, las Cortes y todos los aquí presentes os estamos testimoniando. Fue, como ellos mismos se ocupan de proclamar permanentemente, una labor colectiva emprendida por muchos hombres y pocas mujeres, es verdad, una labor en la que, por razones de afinidad y por haberlos tratado más, me atrevo a señalar evidentemente al propio Eloy, es indiscutiblemente el líder, la cara, el interlocutor fundamental de aquella maravillosa experiencia, pero permítanme que cite, es absolutamente imprescindible, a José Antonio Labordeta, a quien Eloy ha rendido un homenaje en su maravilloso, aunque breve, discurso, al profesor Guillermo Fatás, a José Carlos Mainer, a Lola Albiach, a los periodistas que vinieron después, a Granel, recientemente fallecido, o a una mujer que estuvo al frente en un momento determinado del propio periódico, a Lola Campos. A todos ellos les deberá gratitud eterna esta comunidad autónoma porque, insisto, lo que pasó después tuvo mucho que ver con lo que ellos hicieron en su momento en un paisaje gris, en un paisaje absolutamente nodino, que es lo que era entonces la región aragonesa. Queridas amigas, queridos amigos, hay momentos en la historia de las sociedades, momentos afortunados, en los que los hombres y las mujeres encuentran fórmulas eficaces para organizar su convivencia que acaban resultando exitosas desde todos los puntos de vista. Esos momentos se convierten en fechas señaladas en el calendario y recordadas de manera periódica a través de las efemérides a las que, en mi opinión, con justicia, tan aficionados somos. Momentos en los que aquellas fórmulas acaban convirtiéndose en modelos a imitar y los hombres y las mujeres que los protagonizaron acabarán siendo ejemplos cuya trayectoria y cuyos principios tratamos de que impregnen nuestra realidad presente. Son momentos de eso, de recordatorio, de exaltación de principios y son momentos, y esto es muy importante, de reflexión para saber de dónde venimos, porque ese ejercicio de memoria, ese ejercicio político, ese ejercicio intelectual es fundamental para analizar con rectitud y acierto el momento en el que nos encontramos y, sobre todo, para planificar de manera acertada y correcta el porvenir, los tiempos que tenemos por delante. Son momentos como el de la transición española, como el de la aprobación de la Constitución de 1978, aprovechados para recordar y rendir homenaje a aquella maravillosa generación de españoles concretada en los constituyentes de aquellas Cortes de 1977. Y en nuestro caso particular es momento de recordar a esa generación a los que yo no dudo en llamar de padres de la autonomía aragonesa, que se reunieron para poner en marcha este maravilloso edificio de convivencia, este maravilloso edificio político que es la Comunidad Autónoma de Aragón en sentido amplio. Es una historia que desde el punto de vista formal, desde el punto de vista puramente institucional, empezó un 10 de julio de 1977 en la ciudad de Teruel, donde se reunieron todos los recién electos diputados de las elecciones celebradas algunas semanas antes,
Constituyeron una asamblea que tenía la altísima encomienda de poner en marcha un proceso estatutario que culminaría justamente 5 años después. Y hay un momento estelar en ese proceso que celebrábamos el otro día en la ciudad de Calatayud y que deja algunas señales de cómo se sentía entonces el proceso y qué tipo de planteamiento tenían aquellos padres fundadores para el futuro del mismo. Ese momento es la reunión que esa asamblea constituyente celebra en la iglesia de San Pedro de los Francos en Calatayud el día 9 de abril de 1978 y en la que se elige presidente del ente preautonómico, presidente del Gobierno de Aragón, a don Juan Antonio Bolea Foradada. Es una asamblea aquella en la que conviven hombres de una inmensa valía intelectual, política y moral. El propio Juan Antonio Bolea y hombres, digo hombres porque no había ninguna mujer, representantes de todas las fuerzas políticas que se habían presentado a las elecciones. El propio Juan Antonio, insisto, José Ángel Biel, Hipólito Gómez de las Rozas, Ángel Cristóbal Montes, Gaspar Castellano, etcétera, etcétera. Un elenco de hombres, repito, absolutamente irrepetible, valga la redundancia, en la historia reciente de nuestra comunidad. Y hay un discurso, el que pronuncia Juan Antonio Bolea en aquel marco incomparable también de San Pedro de los Francos, que resume en buena medida cómo se sentían aquellos hombres en aquel momento histórico preciso y qué tipo de autonomía, qué tipo de planteamiento tenían ellos en la cabeza para poner en marcha este edificio institucional de la comunidad autónoma. Era perfectamente consciente Juan Antonio Bolea de que estaba protagonizando un hecho de una dimensión histórica incalculable. Se producía 270 años después de que, como consecuencia de los decretos de nueva planta, Aragón hubiera perdido sus fueros y se hubiera visto sumida en una etapa de olvido, de abandono y de maltrato de los sucesivos gobiernos de España, que, como me gusta repetir siempre, trataron siempre de manera preferente a Cataluña y al País Vasco, los que más se quejan, en perjuicio de las regiones del interior, en perjuicio de una región como la nuestra. Juan Antonio Bolea era consciente de esa dimensión histórica del momento. Era consciente de que se estaba asistiendo a la recuperación de algo que era muy querido para los aragoneses. Era consciente de que necesitaba el apoyo y lo pedía de toda la sociedad aragonesa. Y era consciente de que si el proceso salía bien, Aragón iba a resultar beneficiada desde todos los puntos de vista. Y terminaba su breve alocución diciendo que la autonomía aragonesa, lejos de ser una autonomía confrontante con otras autonomías, no tenía otro propósito que el de ser integradora y el de hacer grande, el de hacer poderosa, el de hacer potente a la gran nación española a la que él declaraba servir como proyecto. Y ese creo que ha sido el talante, ese creo que ha sido el camino seguido por todos los gobiernos que después de aquel primero, presidido por Juan Antonio Bolea Foradada, hemos tenido el privilegio de dirigir los destinos de esta tierra. Desde aquel momento, desde el arranque de la autonomía, desde la aprobación del Estatuto, la historia ha sido una historia de éxito que hoy celebramos sin ningún tipo de dudas y sin ningún tipo de titubeos. Me gusta decir, y en las últimas semanas lo he repetido hasta la saciedad, que la autonomía ha significado ni más ni menos que la liberación de unas energías adormecidas durante siglos, energías económicas, energías culturales, energías políticas, energías civiles. Y esa liberación de energías ha producido frutos absolutamente maravillosos en todos los órdenes de la vida. El autogobierno nos ha dado la posibilidad de construir nuestro país y nuestra sociedad a nuestra imagen y semejanza,
Tomar en nuestras manos las riendas de nuestro propio destino ha hecho que esta tierra se parezca cada vez más a los sueños que hace 40 años tenían quienes pusieron en marcha el autogobierno. Y además nos permite seguir proyectando, nos permite seguir pensando, nos permite seguir imaginando ese futuro una vez que hemos comprobado el buen resultado del mismo, una vez que, por ejemplo, y esto también me gusta mucho repetirlo hasta la saciedad, y son momentos de decirlo con la voz más alta que nunca, además ha permitido que miradas que dirigíamos a las regiones vecinas más poderosas desde el punto de vista económico en aquellos años, desde una especie de complejo de inferioridad, mirándolas desde abajo hacia arriba, esas miradas hayan cambiado su orientación y hoy comprobemos con satisfacción que las brechas existentes en buena medida se han ido cerrando, que ya no miramos con envidia a nadie, sino que ya nos sentimos a veces capaces de dar lecciones a quienes todavía pretenden dárnoslas sin ningún fundamento y sin ningún título para ello. Ahora mismo nos enfrentamos a la planificación del futuro, pero ya sabemos cuál es el camino del éxito. Ya sabemos que para conseguir ese éxito de 40 años de vida en común, de vida regida por el Estatuto y de vida ordenada por el autogobierno, ya sabemos que el camino del éxito tiene como base el acuerdo, tiene como base el pacto, tiene como base el entendimiento de todas las fuerzas políticas, porque todas somos necesarias, todas somos imprescindibles. La izquierda, la derecha, el centro, todas las ideas políticas son valiosas. Y tiene como base acompañar los esfuerzos de la sociedad civil. Tiene como base urdir grandes consensos con la universidad, con los empresarios, con los trabajadores, con las asociaciones del tercer sector, con todos y cada uno de los interlocutores de esta riquísima sociedad que también ha ido creciendo de manera exponencial con el paso del tiempo y con el desarrollo de las competencias del propio Estatuto. Ya sabemos cuál es el camino, queridas amigas y queridos amigos, ya sabemos cuál es el camino que conduce al éxito y ahora es momento de volver a ensayar otra vez aquella fórmula exitosa que pusieron en marcha hace 40 años aquellos hombres cuya trayectoria celebramos y es por eso por lo que hoy, en el 23 de abril del año 2022, me permito convocar a todos los aragoneses a un esfuerzo similar. Y hemos de empezar a debatir y hemos de empezar a ponernos de acuerdo en otros 40 años de convivencia en común, resolviendo cuestiones que tenemos pendientes para que nuestros pasos se encaminen en la buena dirección. Y por poner algunos ejemplos, hemos de revisar algo que hasta ahora ha funcionado bien, pero que ofrece algunas debilidades que debemos corregir. Me refiero a los servicios públicos, que es a lo que fundamentalmente se dedica la comunidad autónoma, a la sanidad, a la educación o a los servicios sociales. Son los que garantizan la seguridad existencial de las gentes, son los que provocan marcos de igualdad de oportunidades, los que producen esos marcos de igualdad de oportunidades. Y hemos de perfeccionarlos, no digo que funcionen mal, pero hemos de perfeccionarlos. Y sobre todo hemos de perfeccionar una sanidad maltrecha después de la COVID, muy mal financiada por parte del Gobierno de España. El problema de la financiación es cada vez más acuciante, el problema de la financiación nos obliga a hacer mayores esfuerzos cada día para convencer al Gobierno de España de que tiene que hacer necesariamente un esfuerzo y además lo tenemos que convencer, y perdonen que insiste en este asunto, pero me abruma, me preocupa como presidente del Gobierno de Aragón, de que hace falta abrir la política de la universidad para tener más médicos, para tener más profesionales de la sanidad, porque en este momento tenemos un gravísimo problema de carencia de este tipo de profesionales. Hemos de planificar un futuro que se adivina prometedor a base de utilizar nuestra capacidad de producción de energías. El cierzo y el sol han devenido auténticas bendiciones
nos puede situar esa producción de energías renovables que en este momento ya tiene lugar a la cabeza en ese sentido en España, nos puede poner en una situación de privilegio y ahora que tantas complicaciones existen derivadas de la ausencia de energía y sobre todo de la carestía de la energía, nos puede dar ventajas competitivas frente a otras comunidades, frente a otros países, si somos capaces de dotarnos de un modelo energético propio. Lo mismo podría decir de otros sectores de la economía como la agroalimentación. Hemos de perfeccionar los mecanismos de conexión de las distintas fases del proceso agroalimentario, que es seguramente el más capaz de fijar población, el más capaz de darle poderío y potencia al territorio, pero eso hemos de hacerlo compatible con la sostenibilidad de la agroalimentación en general, con impedir que una agroalimentación que hemos de hacer que crezca cada día más cause problemas desde el punto de vista medioambiental a través de actuaciones que el Gobierno de Aragón ya está poniendo en marcha que reduzcan las emisiones difusas de la agricultura y de la ganadería. Y perdonen que insista en un asunto que de entre todos los que nos tienen que ocupar es quizá uno de los más relevantes, uno de los que más energías políticas y cívicas le tenemos que asignar. La autonomía, el desarrollo del Estado autonómico, ha significado poner paulatinamente fin a ese modelo de Estado, a ese modelo de país, a ese modelo de España, heredado del Estado centralista de los Borbones, del propio rey Felipe V, que se ha simbolizado siempre en esos 6 caminos de postas convergentes en Madrid y que han hecho una estructura radial del país poco favorecedora de los intereses de regiones de comunidades autónomas como la nuestra. Poco a poco esa estructura radial, esa estructura centralizada ha ido terminando, ha ido acabándose. Pero hemos de concluirla definitivamente, hemos de darle carpetazo definitivo y hemos de sustituirla por una España en red, por una España reticular. Hemos de conseguir que las 17 partes del todo se activen de manera definitivamente eficaz, desplegando todas sus potencialidades. Se ha demostrado que la suma de 17 comunidades autónomas funcionando en términos económicos, culturales, civiles, en todos los términos imaginables, es muy superior al todo anterior. Esto ya es una demostración palpable. Pues bien, hemos de terminar ese camino acabando definitivamente con la estructura radial del país, yendo a esa España en red en la que las ciudades van a tener un papel absolutamente fundamental. Tenemos un territorio envidiable, tenemos un territorio al que hemos de dotar de modernidad, revitalizando el medio rural, desplegando actividad económica, dando oportunidades a sus gentes, dándoles buenos servicios para que merezca la pena seguir viviendo en los pueblos y apostar incluso por seguir viviendo en los pueblos. Zaragoza tiene que entender que sin ese medio rural, sin esas 3 magníficas provincias que son Huesca, Teruel y el medio rural zaragozano, Zaragoza como tal no existiría. Pero a su vez, el medio rural, quienes vivimos en el medio rural, las 3 provincias, hemos de entender que sin Zaragoza nuestro futuro hay que pintarlo de manera muy sombría. Zaragoza es una ciudad que no solo es motor cultural y económico de Aragón, lo es también del Valle del Ebro y tiene que tener la legítima aspiración a ser uno de los motores culturales y económicos de España. Yo apuesto por una multicapitalidad, yo apuesto porque España no tenga un centro sino varios y desde luego Zaragoza tiene que ser uno de ellos. Vivimos en el siglo de las ciudades, vivimos en el mundo de las grandes ciudades y cada día ese mundo se va a caracterizar más justamente por eso. Y Zaragoza está en el ranking de salida para ocupar una función especial, para jugar un papel fundamental en esa Champions de ciudades, que es donde se va a jugar seguramente el futuro de los países y el futuro de las regiones. Y todos los aragoneses debemos entender que por interés general y porque nos beneficia a todos, tenemos que sustentar esa apuesta. Hay muchos asuntos que han de
ponerse en funcionamiento para reforzar a Zaragoza como esa gran capital española y europea que tiene que ser, pero yo me atrevo a proponer uno sobre el que estamos trabajando, y es el de dotar a la ciudad de Zaragoza de un aeropuerto que llegue a ser el tercero de España, tanto en carga como en habitantes. Un aeropuerto que tenga zona franca, como el resto de los puertos españoles. Nuestra situación estratégica da de sí para eso y tenemos que tener esa legítima aspiración, y un aeropuerto en el que, mediante la intermodalidad del tren de alta velocidad, el tráfico de viajeros crezca de manera exponencial. Ese es un reto que nos hemos de plantear para los próximos años, no solo por Zaragoza, no solo por la ciudad, sino por el interés de la comunidad autónoma en su conjunto, porque Zaragoza está destinada a ser su principal motor. Señoras y señores, queridos amigos, hace 1000 años, en la venerable cuna del Pirineo, llegaba al mundo una criatura política, pequeña entonces, el Reino de Aragón, que con el paso de los siglos estaba destinada a ser autora, a ser protagonista, a promover empresas políticas de magnitud universal. Aquel Reino de Aragón tardó poco tiempo en ser germen de una de las formaciones políticas más poderosas, más importantes de la Edad Media. Me refiero a la Corona de Aragón. Y algunos siglos después, esa Corona de Aragón, pero fundamentalmente el Reino de Aragón, fue germen del Estado español, y pocos siglos después fue germen de la nación española. Los aragoneses somos elemento constitutivo, pero también constituyente de la nación española. Y, por tanto, tenemos una responsabilidad especial, yo al menos así lo siento, en que esa nación española, ese maravilloso proyecto que es España, muy bien consagrado por la Constitución, sea un proyecto de éxito, algo que sin duda está destinado a ser si no la malogramos entre todos. Creo que ser aragonés es una de las más hermosas maneras de ser español, y tenemos que actuar en consecuencia, no solo por ideas, no solo por principios, sino porque además nuestra prosperidad, el éxito de nuestro país, el éxito de España como proyecto nacional, el éxito de Aragón como proyecto autonómico, depende de que a España le vaya bien. Pues bien, en ese sentido, vivimos momentos muy complicados. Vivimos momentos muy difíciles en los que, si siempre ha sido importante que arrimemos el hombro, ahora lo es en mucha mayor medida. España, el mundo, atraviesa por circunstancias muy difíciles. Teníamos ya dificultades que superar derivadas de la COVID, derivadas de otro tipo de circunstancias, pero la guerra de Ucrania ha acrecentado en gran medida esas dificultades. El Gobierno, como todos los gobiernos europeos, les tiene que hacer frente, y desde una comunidad autónoma como la nuestra tenemos que redoblar nuestro compromiso con España, nuestro compromiso con el país, y tenemos que ponernos del lado del Gobierno para tratar por todos los medios de superar esas dificultades, de superar esos obstáculos y poder salir adelante. Son muchos los retos que tiene planteados el país en materia de política económica, en materia de conjurar los efectos perniciosos y negativos que está produciendo la inflación, la falta de materias primas, el precio de la energía para la industria y para las familias. Y también tenemos que ayudarle al Gobierno de España a prestarle el apoyo que le está prestando a la nación de Ucrania, para que ese apoyo sea realmente efectivo, teniendo en cuenta lo que nos estamos jugando en aquel país. En primer lugar, vaya por delante mi admiración y mi solidaridad con aquel pueblo, vaya por delante mi admiración y mi solidaridad hacia su líder, hacia Zelensky, un verdadero héroe de nuestro tiempo. No desecho la visión que uno puede extraer de lo que está ocurriendo, en el sentido de que la necesidad de que Europa
frente a la guerra de Ucrania se convierta en un actor geopolítico de primera magnitud, de primera división, dotándose de energías propias, dotándose de políticas alimentarias propias. Eso para Aragón son otras tantas oportunidades, pero me detengo sobre todo en la necesidad que en este momento tiene España de ser muy solidaria con Ucrania, de apoyar a fondo al pueblo ucraniano, porque la batalla que se está librando en aquellos campos es una batalla de la que depende el futuro de nuestro modo de vida, de la que depende el futuro de la democracia, el futuro de nuestra manera de vivir, el futuro de nuestros derechos, y eso son cuestiones que nos deben preocupar de manera absolutamente primordial. Por eso, mi abrazo más sincero, mi abrazo más emocionado a Alina Klosko y al resto de los hombres y mujeres de Ucrania que viven aquí entre nosotros y con los que hemos tratado de ser lo más amables y solidarios posibles, porque ellos, con su sangre, sus correligionarios, sus paisanos en los campos de batalla de Ucrania, están librando una batalla en la que, insisto, nos va la vida en lo que se refiere a derechos y en lo que se refiere a manera de entender la vida a todos y cada uno de nosotros. Queridas amigas, queridos amigos, tenemos por tanto un compromiso también con España que tenemos que mantener, pero para eso nosotros como aragoneses tenemos que ser fuertes, para eso tenemos que sustentar un proyecto de comunidad compartido, para eso tenemos que entender Aragón como un proyecto común y para eso es para lo que llamaba la atención estos días al pueblo aragonés y para eso es para lo que convoco a todas las fuerzas políticas y a todos los agentes sociales en este día 23 de abril del 40º aniversario. Los aragoneses somos mucho mejores de lo que creemos, los aragoneses somos mucho mejores de lo que pensamos. Y es hora de que todas esas fuerzas culturales y académicas, siguiendo el ejemplo de lo que fueron capaces de hacer los hombres y mujeres de Andalán hace 50 años, comprometiéndose con el territorio. Nuestros empresarios, esos hombres que desarrollan aquí una tarea maravillosa, esas mujeres a las que uno admira cuando en Dubái o en Shanghái se las encuentra dejando el pabellón aragonés altísimo. Los trabajadores, todos y cada uno de los sectores de la sociedad, están convocados a esa magna tarea que tenemos por delante. Vivimos tiempos de dificultad, pero vivimos tiempos en los que tenemos muchos motivos, lo digo sinceramente y de corazón, para ser optimista. Querido Eloy, fuisteis capaces de sembrar en la cabeza y en el corazón de los aragoneses pasión por Aragón, amor a esta tierra y deseo de comprometerse con ella, deseo de trabajar con ella para hacerla cada día más grande, para hacerla cada día mejor, para hacerla cada día más próspera y para que esa prosperidad, sobre todo, fuera compartida. Tenemos derecho a soñar, tenemos derecho a realizar nuestros sueños y nadie tiene derecho a interponerse en nuestro camino y a crearnos obstáculos para que esos sueños nuestros se conviertan en realidad. Eso es lo que quería decirles este 23 de abril del año 2022, no sin antes proclamar ante todos ustedes que viva el Estatuto de Autonomía, viva San Jorge y viva Aragón.